Hola, mi nombre es Sara Zambrano, soy estudiante de quinto año de la Universidad Católica del Táchira y en el presente video hablaremos sobre algunos puntos claves aplicables al derecho tributario venezolano, específicamente tributos municipales, tomando dos ordenanzas de actividades económicas, de industria, comercio o de índole similar. Ya que las ordenanzas municipales no son redactadas en la misma forma o con el mismo orden, pero tienen una estructura similar, estaremos analizando y comparando la ordenanza de Lagunillas, Estado Zulia, promulgada el 1 de diciembre del 2014, y la ordenanza de Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, promulgada el 30 de diciembre del 2014. Y a su vez lo ejemplificaremos con una empresa llamada Supermercado Leal, compañía anónima, la cual su municipio principal es Lagunillas y tiene una sucursal en el municipio Simón Bolívar. Esta tiene como objeto comercial la venta de alimentos. Pero inicialmente en cualquiera de los dos municipios realizar una actividad económica, lo primero que debemos realizar y el primer punto que tocaremos es el procedimiento para la solicitud y obtención de licencia de actividades económicas. Para ejercer actividades económicas en ambos municipios, Lagunillas y Simón Bolívar, conforme a los términos indicados en dichas ordenanzas, el interesado debe solicitar y obtener el precio de la respectiva licencia de funcionamiento. Esto se tramita tanto en un papel sellado de conformidad a disposiciones legales como en un distintivo, un código numérico que identificará a cada contribuyente y debe colocarlo en manera visible en el establecimiento para facilitar revisión a funcionarios fiscales, en este caso fuera o dentro en algún lugar visible del supermercado Leal. En el municipio de Lagunillas, esta licencia tiene una vigencia de 1 año, por lo cual es renovada anualmente durante los primeros 15 días hábiles al vencimiento, mediante un formulario que suministra el organismo respectivo, generando una tasa a pagarse en la oficina receptora de fondos municipales mediante la plantilla liquidada, que servirá de constancia a efectos previstos. Finalmente se arma el expediente, pero si no satisface la misma o está ejerciendo actividades que alteren el ordenamiento público, no se admite y se devuelve al peticionario, es decir, el supermercado Leal. Para el municipio de Simón Bolívar, la solicitud genera una tasa equivalente de 2 unidades tributarias, valor vigente para el momento de la transacción. Y aun cuando la licencia le sea negada al supermercado legal o al interesado debido a que no complete los procedimientos, no habrá derecho de devolución de lo pagado, a diferencia del municipio de Lagunillas. En ambos municipios, la solicitud debe realizarse por escrito en los formularios especiales autorizados y elaborados para tal fin por la Administración Tributaria Municipal, y los cuales deben presentarse con una serie de documentos explícitos en dicha ordenanza, las cuales dejaré en la caja de descripciones. El siguiente punto que tocaremos será el hecho imponible, el cual, según la ordenanza de Lagunillas, es el ejercicio en o desde la jurisdicción del municipio de una actividad económica o de industria, comercio o servicio de índole similar con fines de lucro o remuneración. Mientras que según la ordenanza del municipio de Simón Bolívar, el hecho imponible de impuestos sobre actividades económicas está constituido por el ejercicio habitual de cualquier actividad de carácter independiente, aun cuando se realice sin la licencia de funcionamiento, el cual también estará sujeto al impuesto previsto en la presente ordenanza, lo cual lo diferencia a su vez del municipio de Lagunillas, concluyendo en el ejemplo del supermercado legal como una actividad comercial. El siguiente punto que tocaremos será la base imponible. En ambos municipios constituyen los impuestos sobre actividades económicas los elementos representativos del movimiento económico que se especifican en ciertos puntos, como lo son para quienes ejerzan actividades comerciales de servicio o de índole similar, el monto de sus ingresos brutos, el cual sería el caso del ejemplo del supermercado legal. También para quienes realizan operaciones bancarias de capitalización de ahorro y préstamo, entre otros, la base imponible se considerará como los ingresos brutos. Para las empresas de seguro y reaseguro, las comisiones pagadas por intereses provenientes de salvamientos de siniestros y otras percepciones por servicios. Para los agentes comisionistas, agencias de turismo y viajes, los ingresos serán constituidos por porcentaje de explotación de sus servicios. Para los agentes comisionistas, el monto de las comisiones percibidas u honorarios fijos. Para quienes realizan trabajos de carga de ingresos, se genera por los fletes, y para los casinos y salas de juegos, por el monto de la cantidad de dinero obtenido por los jugadores. El siguiente punto que trataremos será los sujetos pasivos. Según la ordenanza del municipio de Lagunillas, como en la del municipio de Simón Bolívar, son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las personas naturales, físicas, jurídicas, así como cualquier ente, consorcio, entidades o colectivos, agentes o representantes que ejercen en su nombre o por cuenta de otros que constituyen una entidad económica con fines de lucro o remuneración para el municipio, identificando a su vez el ejemplo del supermercado leal como una personería jurídica. El siguiente punto que trataremos serán los tipos de establecimientos. Según la ordenanza de Lagunillas y Simón Bolívar, el establecimiento es un conjunto de elementos o recursos naturales y humanos que en un espacio físico desarrollan una actividad en común con fines de lucro o remuneración. Se consideran establecimientos distintos los que pertenecen a personas diferentes aun cuando funcionan en el mismo local haciendo la misma actividad, y los que no ejercen lo mismo pero pertenecen y están bajo la responsabilidad de la misma persona.
Se entiende por establecimiento permanente una sucursal, fábrica, taller, instalación, tienda, mina, bienes muebles, entre otros, ubicados en la jurisdicción, clasificado allí el supermercado leal de compañía anónima en ambos municipios. El siguiente punto que tocaremos es el cálculo del impuesto. En ambos municipios, tanto Lagunillas como Simón Bolívar, el cálculo del impuesto es igual. El monto del impuesto sobre las actividades económicas será determinado por la actividad tributaria, aplicando la base imponible declarada con la tarifa que le corresponde a cada actividad económica en el clasificador de actividades económicas. Sin embargo, cuando se ejercen varias actividades clasificadas en grupos distintos, el impuesto se determinará aplicando la base por cada actividad y cuando no sea posible calcular la base imponible de la actividad, el impuesto se calcula con la tasa más alta de la actividad ejercida. Cuando este monto sea inferior, se pagará la cantidad como mínimo tributo equivalente en unidades tributarias según el clasificador por trimestre. El siguiente punto que trataremos será el clasificador de actividades económicas. Según la ordenanza de Lagunillas, se aprueba el clasificador de actividades económicas identificada como anexo en la Gaceta Municipal y según la ordenanza de Simón Bolívar, el clasificador sobre las actividades económicas íntegra en la ordenanza es la totalidad del universo de actividades comerciales, industriales, de servicio o de índole similar a las cuales se les asigna un código de identificación, una alicuota que se le aplicará sobre la base imponible correspondiente a este ramo y un mínimo tributable para los casos en que proceda. Lo podemos encontrar al final de la ordenanza, donde clasificamos al supermercado leal compañía anónima como comercio al menor, supermercado y automercado. El siguiente punto que tocaremos serán las declaraciones. Las declaraciones tanto en el municipio de Lagunillas como en el municipio de Simón Bolívar, la declaración definitiva anual del contribuyente, en este caso el supermercado leal compañía anónima, debe ser realizada entre el 1 y 31 de enero de cada año en base a los ingresos brutos obtenidos en el año anterior. También se realizan declaraciones anticipadas trimestrales, las cuales serán descontadas en la declaración definitiva anual. El contribuyente, en este caso el supermercado leal, está obligado a declarar y a pagar el último trimestre del año, antes del 15 de noviembre de cada año, de manera estimada por anticipado, tomando como base del cálculo lo declarado en el tercer trimestre. Este pago se realiza en las oficinas del receptor de ingresos municipales o en las entidades contratadas o autorizadas al tal efecto. El siguiente punto que trataremos serán las excepciones. En este caso, ambos municipios tienen como exentas el pago de impuestos a los vendedores ambulantes de periódicos, libros, revistas y los minusválidos que ejerzan el comercio. Además, el municipio de Lagunillas tiene también a quienes exploten pensiones familiares o residentes estudiantes, quienes ejerzan actividades artesanales desde su domicilio, las entidades de derecho público, las fundaciones y sociedades civiles y las empresas dedicadas a la venta de materiales de construcción. Mientras que el municipio de Simón Bolívar solamente agrega en las exenciones los servicios de educación especial de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación. No estando exento el supermercado leal tomado como ejemplo en ninguno de los municipios. El siguiente punto que trataremos serán las exoneraciones. En el caso del municipio de Lagunillas serán beneficiarios de estas exoneraciones total del pago previsto de esta ordenanza los contribuyentes considerados bajo la clasificación de residentes, las empresas que ejerzan actividades vinculadas con el ambiente, las fundaciones que ejerzan actividades vinculadas con cultura, la educación de salud cuyos ingresos sean inferior a 1.000 unidades tributarias anuales y por último las empresas dedicadas a la construcción de viviendas y urbanizaciones de interés social. Toda exoneración acordada comenzará y tendrá efecto en el mes siguiente de su otorgamiento. Ningún contribuyente podrá ser titular de más de un beneficio fiscal. Ahora, en cuanto al municipio de Simón Bolívar, el alcalde o alcaldesa podrá exonerar el total o el parcial pago de los impuestos siempre y cuando sean los siguientes casos. Primero, los contribuyentes se instalen por primera vez e inician actividades económicas prioritarias. Segundo, las empresas dedicadas a la construcción de viviendas y urbanizaciones de interés social, al igual que en Lagunillas, pero siempre y cuando el 90% de los trabajadores sean venezolanos y por tercero y último los servicios de educación prestados a nivel preescolar, básico, medio y diversificado. No estando exonerados el supermercado leal, el ejemplo, en ninguno de los municipios. El siguiente tema que hablaremos serán las rebajas. Tenemos en este caso en el municipio de Lagunillas que todo lo concurrente al otorgamiento de rebajas y demás incentivos y beneficios fiscales será regulado por ordenanza especial sancionada por el concepto municipal con la iniciativa del alcalde y oída la opinión técnica de la Administración Tributaria Municipal, mientras que en el municipio de Simón Bolívar tienen rebajas los sujetos pasivos que realicen actividades de mantenimiento y mejoras en los espacios públicos del municipio utilizando empleados de nacionalidad venezolana y residenciados en el municipio. Se otorga una rebaja proporcional al monto del impuesto a pagar, por lo cual el supermercado leal
no tendrá rebajas en ninguno de los municipios. El siguiente punto que trataremos serán las facultades de fiscalización. En ambos municipios, la alcaldía a través de órganos competentes tendrán amplias facultades de fiscalización, vigencia e investigación en todo lo relativo a la aplicación de esta ordenanza. Inclusive en caso de exenciones y exoneraciones, las funciones de fiscalización tendrían en cuenta la realización de las actuaciones mediante autorización motivado del intendente tributario municipal y la información o documentos que se obtenga de los contribuyentes, por el cual el supermercado leal debe tratar de mantener sus tributos en regla. El siguiente punto que trataremos serán los procedimientos sancionatorios. El procedimiento llevado a cabo en ambas ordenanzas municipales, tanto Lagunillas como Simón Bolívar, son las multas que se pagan en base a las unidades tributarias vigentes, la suspensión de licencias de funcionamiento con cierre temporal del establecimiento, la cancelación de la licencia y clausura del establecimiento y el cierre total del establecimiento. Sin embargo, en el municipio de Simón Bolívar las sanciones se aplican sin prejuicio al pago de tributos y sus accesorios. Cualquiera de los procedimientos pudiese ser aplicable al supermercado leal, compañía anónima por incumplimiento tributario. En el siguiente paso trataremos el tema de la prescripción. La prescripción, tanto para el municipio de Lagunillas como Simón Bolívar, cualquier contribuyente, en este caso el supermercado leal, podrá dirigir peticiones e interponer los recursos que se refiere a esta ordenanza contra los actos de la administración que se apliquen sanción o que afecten sus derechos. Estará obligado a ir a la oficina de la alcaldía o de sus órganos alegados en el Consejo Municipal. De todo documento presentado a sus anexos se dará recibo con indicación de un número de registro que corresponda al lugar, fecha, hora y fecha de prestación. Por último punto, hablaremos sobre los ilícitos y sus sanciones, los cuales son actos y acciones que van en contra o atentan contra las normas tributarias. Los ilícitos son formales relativos a las especies fiscales y gravadas, ilícitos materiales y sancionados con pena restrictiva de libertad. El incumplimiento de deberes formales pasa a constituir los ilícitos formales. Las sanciones en el municipio de Lagunillas referente al incumplimiento de obligaciones y deberes formales serán incorporadas de manera prevista. Quienes inicien actividades que generen impuestos sin haber obtenido la licencia de funcionamiento o no hayan notificado el ejercicio con una multa entre 10 y 25% del impuesto que le correspondería pagar. Quienes dejen de prestar las declaraciones de ventas brutas exigidas con multas entre el 10 y 50% del impuesto que le correspondería pagar. Cuando se nieguen a exhibir los libros, documentos o registros especiales a los funcionarios encargados de fiscalizar, con multas entre un duplo o un quíntuplo del monto que le hubiera correspondido pagar por concepto de impuestos sobre actividades económicas, quien no mantenga en el establecimiento la licencia de funcionamiento requerida para cualquier actividad y el comprobante de la declaración con multa de 10% de la tasa por la licencia de funcionamiento, quien deje de comunicar las alteraciones ocurridas en su negocio que impliquen incorporación de nuevos ramos, extensión de otros ejercicios de la actividad, traslado del establecimiento o cambio de domicilio y sustitución de los autorizados con multa de 10 unidades tributarias, quien deje de comunicar en el lapso previsto la cesación del ejercicio con multas de 20 y 40 unidades tributarias, quien haya declarado con datos falsos con multas equivalentes al 20% del impuesto causado en el periodo de infracción, cuando no se notifique la fusión, cambios de denominación de las sociedades mercantiles dentro de un lapso de 30 días en el registro mercantil, se sancionará con 8 unidades tributarias. Cuando contraten con empresas extranjeras, prestación de servicios de asesoría técnica, arrendamiento de naves o equipos para prestar servicios o para la venta a la industria nacional de hidrocarburos o a otros comerciantes que no retengan impuestos, serán sancionados por el duplo de impuestos dejados de retener. Igual sanción a los que retienen y no retienen dentro de un plazo previsto. Y en establecimientos donde existan maquinarias traganíqueles de juego sin autorización de las autoridades competentes, sancionadas con una multa de 200 unidades tributarias por cada máquina y cierre temporal del establecimiento hasta el cumplimiento de pago y demás obligaciones. Según el municipio de Simón Bolívar, los ilícitos formales se originan por el incumplimiento de los deberes formales, siendo 1. No inscribirse en el registro de contribuyentes del impuesto sobre actividades económicas. 2. Inscribirse fuera del plazo establecido. 3. Dar información errónea o parcial. 4. No proporcionar autorización de datos. 5. No poseer la licencia de funcionamiento de ejercer las actividades. 6. No renovar la licencia para ejercer las actividades económicas. Se sancionarán con una multa a los numerales 1, 2, 3 y 4 de 25 unidades tributarias y por cada nuevo ilícito otras 25 hasta un máximo de 100 unidades tributarias. Los días de cierre para los numerales 1 y 4 es un día hábil y 2 y 3 son 2 días hábiles. La multa para el numeral 5 es de 20 a 100 unidades tributarias y el cierre del establecimiento hasta la obtención de la licencia del numeral 6 es de 10 a 60 unidades tributarias y el cierre del establecimiento hasta la renovación de la licencia. Ubicándonos en el ejemplo del supermercado leal, cualquiera de las presentes pudiese ser aplicable al mismo.
Con esto finalmente concluimos el tema analítico de las ordenanzas municipales, tratando los puntos más relevantes tanto del municipio de Lagunillas del estado Zulia como del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Espero les sea un video de gran ayuda y comprensión. En la caja de descripciones les dejaré ambas ordenanzas. Hasta la próxima.